Pablo Ferreira es el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y está en contacto. Ha tenido la amabilidad de aceptar una entrevista. Pablo, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Pablo, la política digamos, en su expresión legislativa, ¿qué puede hacer para ayudar en este momento de pandemia? ¿O qué considera usted que ha hecho? Bueno, nosotros la verdad que desde el inicio de la pandemia el año pasado, la Cámara no se detuvo nunca. Fuimos encontrando distintas maneras de seguir funcionando, hasta que logramos establecer, como muchos organismos que no lo teníamos preparado, pero logramos establecer la virtualidad completa. Y nosotros estamos acompañando con una serie de iniciativas que ya fueron presentadas y algunas aprobadas el año pasado para acompañar las acciones frente a la pandemia. Por un lado, respecto de todos los sectores afectados, generando iniciativas para que el gobierno atienda a esos sectores en forma inmediata, en la medida que va generando las restricciones, porque está claro que la pandemia no afecta igual a todo el mundo, sobre todo en materia de restricciones, que hay sectores mucho más afectados que otros y se necesita que el Estado equilibre esa situación ayudándolos específicamente. Por otro lado, hemos presentado también iniciativas para que la cuestión sanitaria sea atendida en forma equilibrada en todo el territorio de la provincia. Hoy estamos trabajando también sobre los criterios de vacunación, que nos parece que es absolutamente necesario ajustarlos fundamentalmente para reclamar al Estado Nacional una mayor y más rápida entrega de vacunas a la provincia de Santa Fe. Nos parece que aquí hace falta que lleguen más vacunas, eso lo sabemos todos. Por suerte en estos días estamos viendo cómo se está acelerando el proceso de vacunación, eso es muy bueno. Se ha empezado a vacunar a los afectados con comorbilidades, es decir, que tienen enfermedades que los convierten en personas de mayor riesgo frente al contagio. Y por supuesto que también se sigue avanzando con las posibilidades que hay de acuerdo a las vacunas recibidas, ¿no? Pero en todos estos temas nosotros hemos estado involucrados y generando iniciativas legislativas para colaborar en este proceso y fundamentalmente para cuidar que se dé lo más equilibradamente posible, ¿no? ¿Cómo se vivió en la Cámara de Diputados el fallecimiento de Miguel Lisi con todo el peso político que tenía? Bueno, fue un golpe muy fuerte, Oscar, como vos lo imaginarás. Primero su enfermedad, que fue un contagio de COVID que se fue agravando paulatinamente hasta su internación, y luego su fallecimiento que nos impactó fuertemente porque él presidía la Cámara de Diputados, pero más allá de esa función, era claramente el principal referente de la oposición y yo me animo a decir que, de acuerdo a los sondeos y a la opinión mayoritaria, probablemente el político, seguramente el político con mejor imagen en toda la provincia, con un altísimo nivel de aceptación y con mucha actividad, porque Miguel no se detenía nunca, recorría la provincia todo lo que podía, dentro lógicamente de las restricciones, y estaba en contacto absolutamente con referentes de distintos lugares del territorio provincial. Con lo cual ese vacío es muy fuerte, más allá del funcionamiento de la Cámara, que estuvo afectado durante algunas semanas. Lo que más nos afecta y nos afectó y va a seguir afectando a la política santafesina es su ausencia como gran dirigente y como gran referente, ¿no? Vamos a los temas conflictivos, Pablo. Estamos hablando con Pablo Faría, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Eh, que nos llegan, o sea que Rosario está, bueno, Santa Fe vive mucho más el clima legislativo que la ciudad de Rosario, pero de todos modos hay dos o tres cuestiones han, que son muy fuertes y que desorientan mucho a la población sobre cómo vivirlas. ¿Cree que el juicio a Marcelo, el juicio político, el primer juicio político a Marcelo Saín, ha quedado clausurado ayer al haber retirado la legisladora de Cambiemos la denuncia que había hecho más para los medios que para la justicia? Sí, se ha tomado una decisión en el marco de la Comisión de Juicio Político,
que tiene que ver con dos aspectos. Por un lado, con que se hicieron las actuaciones que se habían propuesto en su momento en la comisión, de escuchar a la denunciante, de reunir pruebas sobre la posibilidad del inicio y persecución de un juicio político al exministro. Recordemos que en ese momento se daba la discusión de si correspondía o no seguir el juicio político más allá de su renuncia. Nosotros sosteníamos que había que investigar y ver si había condiciones para seguir, fundamentalmente por la inhabilitación como pena autónoma, por sus dichos y la forma que se manejó en el Ministerio de Seguridad. Pero al mismo tiempo, hace pocos días en la Cámara, en la última sesión, se produjo, no solo en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado, el rechazo al veto que el gobernador realizó de una ley de incompatibilidades en la cual hoy estamos en condiciones de abordar y de analizar si es compatible o no que Marcelo Saín ejerza su función al frente del organismo de investigaciones Ahora, del ¿la sigue LNPA después de haber ejerciendo, para estado. ser práctico? Bueno, él está en ejercicio, es titular del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, es el titular Bueno, usted de tiene todas las varios años de personas. trayectoria ya en la política. ¿A qué punto de degradación llegó la política en el país para que un funcionario se burle de, bueno, del poder legislativo, se burla de su superior? Navega Sí, ahí claro. entre dos aguas, porque también en su momento se burló del propio gobernador y sigue en funciones. No hay una anomalía que nos compete a todos, no quiero echarle ni al fuego a nadie, pero no hay una irregularidad profunda en la provincia, en una provincia que fue un ejemplo de convivencia política alguna vez, por lo menos hasta la época de Obey. Sí, Oscar, nosotros estamos convencidos, Oscar, de que esa situación no puede continuar, lo planteamos de distintas maneras, hicimos una presentación al fiscal general, una importante cantidad de diputados y diputadas de la provincia, de distintos bloques, planteando que no era conveniente su reincorporación, que había elementos para evitar que esto sucediera. Bueno, no pudimos lograrlo. Y hoy creemos que hay una herramienta, que es esta ley de incompatibilidades, que deja bien claro que quien ha atravesado, sobre todo con las características que ha atravesado Saín, el Ministerio de Seguridad, con sus declaraciones, cómo lo ha llevado adelante y sobre todo cómo se ha manifestado respecto de los ciudadanos, de las acciones. Yo diría que prácticamente no ha dejado sector político en el cual pelearse, criticar y denostar públicamente. Ha tenido actitudes realmente preocupantes y de muy mal sentido con los medios de prensa y con algunos periodistas en particular que se Perdón, han con los sentido medios de prensa, con particularmente algunos agraviados. periodistas, con el gobernador, ahora con Baclini también, que sería su jefe, o yo estoy Sí. loco. Sí, sí, porque obviamente él va a generar todas las tensiones posibles, creo que es su estilo, ¿no? Y de eso no sacamos nada bueno. Así que bueno, hoy el proceso para la destitución de Saín tiene viabilidad en la Comisión Bicameral de Acuerdos. Hay de todos modos un sumario abierto en el Ministerio Público de la Acusación que está siendo llevado a cabo por un auditor ad hoc, que es el fiscal regional Martínez de la ciudad de Pero sigue en Reconquista. funciones. En principio sí, sigue funciones, no se sabe muy bien qué está haciendo, pero sigue siendo el titular del área y sigue ejerciendo esas funciones. Sí. ¿Tiene alguna opinión formada respecto de la decisión de un sector del Poder Judicial de seguir el trámite de enjuiciamiento contra un senador de la provincia de Santa Fe, a pesar de que él se ampara en los fueros? Yo creo que allí hubo una definición dentro de la legalidad. En su momento nos expresamos y planteamos que más allá de que los fueros existen y están establecidos constitucionalmente y legalmente, uno plantea desde la política la situación en la que muchos nos hemos manifestado de ponernos siempre a disposición de la justicia ante cualquier situación que se pueda presentar
Y eso puede, lógicamente, incluir renunciar a los fueros, cosa que no ha sucedido y que ha sido avalado por el Senado. A partir de allí me parece que es lógico que haya una puja de quienes quieren investigarlo y sigan ese proceso, más allá de que la ley es clara y establece que hay que activar las causas. Ahí me parece que se abre una discusión sobre la juridicidad de poder seguir actuando o no. Pero está claro que los fueros son legales y ha sido avalado por sus pares en el Senado, más allá de que algunos en su momento nos manifestamos y dijimos que éticamente lo que correspondía era Pero usted tiene una posición, aunque sea realizar los. personalmente tomada respecto de eso. Lo que le estoy diciendo es lo que manifestamos en su momento, Oscar, que uno éticamente entiende que si hay una investigación judicial, más allá de la existencia de los fueros, uno puede dejarlos de lado y someterse a la justicia. No lo Por, entendió así el senador Trasper y la Cámara de Senadores mayoritariamente lo acompañó en esa decisión. Y me parece que a partir de allí se abre esta discusión que va a terminar seguramente en una cuestión de constitucionalidad en la Corte, ¿no? Pero hoy los fueros están vigentes, se tienen aval constitucional y aval legal, ¿no? la última pregunta, Farías. En Rosario se nota a ver, recurro a Danisa, una merma desde hace un año y medio de la obra pública a cargo de Santa Fe, muy notoria, pero muy notoria. Muy notoria quiere decir que no llega ni a la mitad del impulso que se le dio en su momento. Y no estoy exagerando. En toda la provincia igual. Bueno, nosotros lo hemos planteado, Oscar, de distintos lugares. A nosotros nos preocupó mucho en su momento y lo denunciamos de alguna manera que se había detenido brutalmente el plan de obras que venía desarrollándose en el gobierno de Miguel Lic. Estuvo mucho tiempo paralizado y hacia fines del año pasado comenzaron a reactivarse algunas de las obras que estaban paralizadas. Se ven algunas obras que han retomado su ritmo, pero claramente estamos lejos del ritmo de obra pública. Para dar un dato, en el año 2019 se invirtieron más de 33.000 millones de pesos en obra pública en esta provincia. Solamente durante el transcurso del año 2019 ese fue el nivel de ejecución del presupuesto en obra pública. En el 2020 no se llegó ni a la mitad de ese monto y lo que va del 2021 difícilmente llegue a ejecutarse montos similares. Estas son algunas de las cuestiones que nosotros planteamos fuertemente al gobierno de Perotti, ¿no? Que ahorra recursos, Es cierto no lo del es ahorro, es superávit. cierto lo del plazo fijo, eso o son mitos. No, hay plazos fijos, los montos van modificándose lógicamente porque los plazos fijos se toman, se cancelan, se utilizan, pero sí, la provincia mostró un superávit presupuestario a fin del año 2020 de 18.000 millones. Nosotros lo que decimos, realmente uno ve que el año 2020 con un montón de sectores afectados y al borde de la quiebra y muchos quebrados por la pandemia, sea un año para que el gobierno de la provincia, para que el Estado provincial ahorre plata, ahorre 18.000 millones, como fue el superávit presupuestario que se dio a fin del 2020. Bueno, estas son las cuestiones, o con subejecución de partidas de obra pública, de obras en salud, de obras en educación. Son Bien. cuestiones que realmente nos preocupan y que claramente muestran una diferencia en la forma de gobernar de este gobierno respecto del anterior. Gracias, Faría. Ah, perdón. Con el proyecto de, ¿cómo se llama? De comunicación, no, Conectividad. de conectividad. ¿Hay una posición por parte de la Cámara de Diputados o de la mayoría de la Cámara de Diputados o simplemente hay una observación para saber de qué se trata? No hay una oposición definida, sí nosotros venimos reclamando información, de hecho la semana pasada se dio una importante reunión en la que participó el ministro Corach, el secretario de Tecnologías, se brindó mucha información, la reunión fue larga, duró más de 3 horas, en esa reunión se habló de las características del proyecto y recordemos también que lo que se está discutiendo hoy en la Cámara de Diputados es un pedido de endeudamiento por 100 millones de dólares para atender
a ese plan. Y nosotros ahí lo que necesitamos también conocer es tener información y conocer, digamos, la ejecución financiera y tener información sobre los recursos de la provincia para ver si se justifica o no acceder a un nuevo endeudamiento. No nos olvidemos que el año pasado la legislatura le votó a este gobierno la posibilidad de endeudarse en más de 50.000 millones de pesos, 15.000 millones solo para atender efectos de la pandemia. Ese endeudamiento no fue utilizado en su totalidad. Por eso que queremos que nos justifiquen este nuevo pedido de endeudamiento y creemos que si esa información está y se justifica adecuadamente, se puede avanzar. Gracias, Farías, muchas gracias. Gracias a ustedes. Si cuando uno se entera de que se acepta un endeudamiento, se lo permite y después las presos no se ejecutan, dice que un Estado no es una empresa privada. Aún en una empresa privada, ojo, no tener deuda no es estado de salud de una empresa privada, porque si no tiene deuda no puede evolucionar en su proceso industrial, vamos a suponerlo. Esto de seguir mostrando números y mostrando superávit mientras hay gente que no tiene elemental, me parece muy... Aparte me parece a contramano con el mundo, con el planeta, ¿no? Con lo que se discute en economía en todo el mundo. No lo entiendo.